En un instante el mundo de Elena se derrumbó. El teléfono vibró sobre la mesa de su pequeño apartamento en Madrid, y el nombre de su madre parpadeó en la pantalla, pero la voz al otro lado no era la suya. Era un médico con palabras frías y cortantes: Sofía ha muerto. Elena dejó caer el teléfono, el eco de esas palabras perforándole el pecho como un cuchillo. Sofía, su hermana gemela, su otra mitad, la persona con la que había compartido cada latido desde el útero, ya no estaba. Y lo peor no era la muerte en sí, sino el abismo que las había separado durante años, un abismo que Elena misma había cavado con sus palabras hirientes y su rechazo. Madrid vibraba a su alrededor con el bullicio del barrio de Chueca en pleno verano. Las risas de los transeúntes, el aroma a café de las terrazas y los colores del orgullo ondeando en las calles parecían burlarse de su dolor. Elena, de 25 años, siempre había sido la gemela, perfecta, la que seguía las reglas, la que complacía a todos, la que nunca desafiaba las normas de su familia católica y tradicional. Sofía, en cambio, había elegido un camino diferente. A los 20 años salió del armario como lesbiana, enfrentándose al desprecio de sus padres y, peor aún, a las burlas de Elena, quien la llamó desviada, en una discusión que aún resonaba en su memoria. No eres normal, Sofía. ¿Por qué tienes que avergonzarnos así?, había dicho Elena, con una mezcla de rabia y miedo, incapaz de entender la valentía de su hermana. Aquel día, en un arranque de furia, Sofía se marchó de casa, cortando todo contacto con Elena. Durante 5 años, las gemelas no volvieron a hablar. Sofía construyó su vida con Ana, su pareja, y juntas adoptaron a Lucía, una niña de origen marroquí que llenó sus días de alegría. Elena, mientras tanto, se refugió en su carrera como abogada, en una vida ordenada pero vacía, sin querer admitir que extrañaba a su hermana. Ahora, parada en el Hospital Gregorio Marañón, frente al cuerpo sin vida de Sofía, Elena sintió que el suelo se desvanecía. Un accidente de tráfico. Un conductor borracho. Una vida apagada en un segundo. Pero lo que realmente la destrozó fue ver a Lucía, de apenas 5 años, sentada en una silla del pasillo, con sus ojos oscuros llenos de lágrimas y un osito de peluche apretado contra su pecho. Ana, la pareja de Sofía, también había fallecido en el accidente. Lucía estaba sola. ¿Quién eres tú?, preguntó la niña, con una voz temblorosa que atravesó a Elena como un relámpago. No supo qué responder. ¿Cómo explicarle que era la tía que nunca conoció, la que traicionó a su madre por prejuicios que ahora le quemaban la conciencia? Elena se arrodilló frente a Lucía, intentando encontrar palabras, pero solo pudo murmurar: soy alguien que amaba a tu mamá. La niña la miró con desconfianza, y Elena sintió el peso de su propio pasado cayendo sobre ella. Esa noche en su apartamento, Elena no pudo dormir. Las fotos de su infancia con Sofía, guardadas en una caja que no había tocado en años, se convirtieron en un tormento. Recordó las veces que rieron juntas, los secretos compartidos, las promesas de estar siempre unidas. Pero también recordó las palabras crueles que le arrojó a Sofía, las veces que se burló de su amor, de su identidad, de su felicidad. Había elegido el orgullo sobre el amor, y ahora Sofía se había ido para siempre. A la mañana siguiente Elena recibió una llamada de los servicios sociales. Lucía necesitaba un hogar, y como única familia cercana, Elena era la candidata para cuidarla. Pero había un problema: Sofía había dejado una carta, escrita meses antes, expresando su deseo de que Lucía fuera criada por alguien que respetara su legado, su amor por Ana, su identidad. Elena no estaba segura de ser esa persona. Con el corazón en un puño, Elena se dirigió al centro de acogida donde Lucía estaba temporalmente. Al verla jugar sola en un rincón, con el mismo osito de peluche, algo dentro de Elena se rompió. No podía cambiar el pasado, pero tal vez podía redimirse. Tal vez podía aprender a amar a Lucía como Sofía lo habría hecho. ¿Quieres venir conmigo?, le preguntó a la niña, extendiendo una mano temblorosa.
Lucía la miró dudosa, pero asintió lentamente. En ese momento Elena supo que su vida estaba a punto de cambiar. Pero primero tendría que enfrentarse a sus propios demonios, a los prejuicios que aún llevaban el eco de su familia, y a la culpa que amenazaba con consumirla. El camino hacia la redención no sería fácil. Elena tendría que aprender a entender el mundo de Sofía, un mundo que había rechazado sin intentar comprender. Tendría que caminar por las calles de Chueca, donde el amor se celebraba en todas sus formas, y enfrentarse a las miradas de quienes conocían su pasado. Pero sobre todo tendría que ganarse el corazón de Lucía, una niña que merecía más que una tía arrepentida. Merecía una familia. Mientras sostenía la mano de Lucía, Elena sintió una chispa de esperanza. Tal vez, en el amor de esa niña, encontraría la forma de sanar las heridas que había causado. Tal vez a través de Lucía podría volver a conectarse con Sofía, aunque fuera en espíritu. El sol se ponía sobre Madrid, bañando las calles en tonos dorados. Elena y Lucía caminaron juntas, dos almas perdidas buscando un nuevo comienzo. Pero el pasado no se olvida tan fácilmente y Elena pronto descubriría que el precio de la redención era más alto de lo que imaginaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Elena. Llevar a Lucía a su apartamento en el corazón de Madrid fue como abrir una puerta a un mundo desconocido. El espacio, antes ordenado y minimalista, ahora estaba lleno de crayones, juguetes y el eco de las risas tímidas de una niña que aún no confiaba en ella. Elena, acostumbrada a la soledad de su rutina, se sentía fuera de lugar. Cada mirada de Lucía era un recordatorio de su fracaso como hermana, como tía, como ser humano. Intentaba ser paciente pero no sabía cómo. Lucía apenas hablaba y cuando lo hacía, sus preguntas eran dagas: ¿por qué nunca viniste a vernos? ¿Mami te odiaba? Elena esquivaba las respuestas, murmurando excusas vagas mientras su corazón se apretaba. No podía contarle a una niña de 5 años que su rechazo a Sofía había sido por miedo, por ignorancia, por el peso de una familia que veía el amor de Sofía como un pecado. Una tarde, mientras revisaba los documentos de la adopción temporal, Elena encontró una caja que los servicios sociales habían traído del apartamento de Sofía y Ana. Dentro había fotos, cartas y un diario. Con manos temblorosas, abrió el diario de Sofía. Las primeras páginas hablaban de su infancia, de los días en que ella y Elena eran inseparables, corriendo por los parques de Retiro, soñando con viajar juntas por el mundo. Pero luego las palabras de Sofía se volvieron más oscuras. Elena me miró como si fuera una extraña. Dijo que mi amor por Ana era una vergüenza. No sé si algún día podré perdonarla. Elena cerró el diario, incapaz de seguir leyendo. Las lágrimas cayeron sobre la página, emborronando la tinta. Había destruido a su hermana con sus palabras, y ahora, en su ausencia, esas palabras la perseguían como fantasmas. Decidida a entender el mundo de Sofía, Elena llevó a Lucía a Chueca, el barrio donde Sofía y Ana habían construido su vida. Las calles estaban llenas de vida, parejas de la mano, banderas arcoíris colgando de los balcones, música saliendo de los bares. Lucía señaló una cafetería con una fachada pintada de colores. Mami y mamá siempre me llevaban ahí, dijo con una chispa de alegría que Elena no había visto antes. Entraron y el dueño, un hombre mayor con una sonrisa cálida, reconoció a Lucía de inmediato. Pequeña Lucía. ¿Dónde están tus mamás? Su sonrisa se desvaneció cuando Elena explicó con voz entrecortada lo que había pasado. El hombre llamado Javier abrazó a Lucía y luego miró a Elena con una mezcla de compasión y cautela. Sofía hablaba mucho de ti, dijo Javier. No siempre en buenos términos. Elena bajó la mirada, avergonzada. Lo sé. No fui una buena hermana.
Javier no respondió, pero le ofreció un café y dejó que Lucía jugara con unos lápices en una mesa cercana. Mientras Elena observaba a la niña, Javier le contó cómo Sofía y Ana habían sido un pilar en la comunidad. Organizaban eventos para jóvenes queer, ayudaban a familias inmigrantes como la de Lucía, y siempre tenían una sonrisa para todos. Eran un faro de amor, dijo Javier. ¿Y tú? Bueno, Sofía siempre esperó que cambiaras. Esas palabras se clavaron en Elena. ¿Cambiar? Nunca se había detenido a pensar en sus prejuicios, en cómo había absorbido las ideas rígidas de su familia sin cuestionarlas. Pero ahora, con Lucía a su lado, no podía seguir ignorándolas. Esa noche, mientras Lucía dormía, Elena volvió al diario de Sofía. Leyó sobre los primeros días de Sofía y Ana juntas, sobre cómo se conocieron en un festival de cine en Lavapiés, sobre las noches que pasaron planeando su futuro con Lucía. Cada palabra era un recordatorio de la vida vibrante que Sofía había vivido, una vida que Elena había despreciado sin intentar entender. Al día siguiente Elena llevó a Lucía al colegio, un lugar donde Sofía y Ana habían sido muy activas como voluntarias. La directora, una mujer de mediana edad llamada Carmen, recibió a Elena con frialdad. Sofía nos advirtió sobre ti, dijo sin rodeos. Dijo que si algo le pasaba, no quería que Lucía creciera en un entorno que no respetara quiénes eran ella y Ana. Elena sintió que el aire se le escapaba. Quiero hacerlo bien, respondió casi suplicando. Quiero ser la familia que Lucía necesita. Carmen la miró fijamente evaluándola. Entonces demuéstralo. No con palabras, sino con hechos. Elena asintió, aunque no estaba segura de cómo empezar. Pero una cosa era clara, si quería ganarse el derecho de criar a Lucía, tendría que desmantelar todo lo que había sido hasta ahora. Tendría que enfrentarse a su familia, a sus propios prejuicios, y al dolor de saber que nunca podría pedirle perdón a Sofía. Mientras caminaba de regreso a casa, con la mano de Lucía en la suya, Elena sintió una determinación que nunca antes había conocido. No sería fácil, pero por Lucía, y por la memoria de Sofía, lo intentaría. La vida con Lucía comenzó a transformarse en una rutina frágil pero esperanzadora. Elena se levantaba temprano para prepararle el desayuno, aunque a menudo quemaba las tostadas o ponía demasiada mermelada. Lucía, con su mirada inquisitiva, a veces reía, y esas risas eran pequeños rayos de sol en el corazón de Elena. Pero también había días oscuros, cuando Lucía se encerraba en su cuarto, abrazando su osito y murmurando que quería a sus mamás. Elena no sabía cómo consolarla. Cada intento parecía torpe e insuficiente. Pero poco a poco empezó a aprender los gustos de Lucía, su amor por los cuentos de hadas, su obsesión por dibujar arcoíris, su manía de dormir con una linterna encendida porque las estrellas no están solas en la oscuridad. Una mañana, mientras revisaba el correo, Elena encontró una invitación a un evento en Chueca, un homenaje a Sofía y Ana organizado por la comunidad. Dudó en asistir. ¿Qué derecho tenía ella, la hermana que las había traicionado, de estar allí? Pero algo en su interior le dijo que debía ir, no por ella, sino por Lucía, que merecía ver cuánto habían querido a sus madres. El evento se celebró en una plaza pequeña, decorada con luces y banderas arcoíris. Había música, discursos y fotos de Sofía y Ana proyectadas en una pantalla. Lucía se aferró a la mano de Elena, sus ojos brillando al ver las imágenes de sus mamás riendo, abrazándose, sosteniéndola cuando era bebé. Elena, en cambio, sintió que el pecho se le apretaba. Cada foto era un recordatorio de la vida que Sofía había construido sin ella. Una mujer joven, de unos 30 años, se acercó a ellas. Se presentó como Marta, una amiga cercana de Sofía y Ana. Tú debes ser Elena, dijo con un tono que mezclaba curiosidad y recelo. Sofía me habló de ti. No esperaba verte aquí.
Elena tragó saliva, sintiendo el peso de las miradas a su alrededor. Quiero hacer las cosas bien, respondió. Por Lucía. Por Sofía. Marta la observó en silencio como si intentara descifrar sus intenciones. Luego, suavizando la voz, dijo: Sofía siempre tuvo esperanza en ti. Incluso después de todo, creía que algún día entenderías. Esas palabras fueron un golpe y una caricia al mismo tiempo. Elena no pudo responder, pero cuando Marta le ofreció un abrazo, lo aceptó, sintiendo por primera vez que no estaba completamente sola en su lucha. El evento terminó con un discurso de Lucía, quien, con una valentía que sorprendió a Elena, subió al escenario y habló de sus mamás. Mami Sofía decía que el amor es como un arco iris, todos los colores son importantes, dijo con su vocecita temblorosa pero firme. La multitud aplaudió y Elena lloró en silencio, orgullosa y destrozada a la vez. De vuelta a casa, Elena decidió dar un paso más. Llamó a sus padres, algo que había evitado desde el accidente. Su madre, Carmen, respondió con frialdad, y cuando Elena mencionó que estaba cuidando a Lucía, la respuesta fue cortante: esa niña no es nuestra responsabilidad. Sofía eligió su camino. Elena colgó el teléfono, temblando de rabia. Había esperado rechazo, pero no una indiferencia tan cruel. En ese momento entendió mejor el dolor que Sofía había enfrentado al salir del armario. La familia que tanto valoraba Elena no era la familia que Sofía había necesitado. Decidida a romper con ese legado, Elena comenzó a asistir a talleres en Chueca sobre crianza inclusiva y derechos LGBT. Al principio se sentía como una intrusa, pero con el tiempo, las historias de otras personas comenzaron a abrirle los ojos. Escuchó a mujeres que, como Sofía, habían luchado por ser aceptadas, a familias que habían aprendido a abrazar la diversidad, a niños que, como Lucía, crecían en hogares llenos de amor, sin importar quiénes fueran sus padres. Una noche, mientras le leía un cuento a Lucía, la niña la interrumpió. ¿Tú también quieres a alguien como mami quería a mamá?, preguntó con una curiosidad inocente. Elena se quedó en silencio, sin saber qué responder. Pero luego sonrió y dijo: quiero aprender a querer como ellas querían. Con todo el corazón. Lucía asintió satisfecha, y se acurrucó contra ella. Por primera vez, Elena sintió que estaba empezando a construir algo real con la niña. Pero aún había mucho por delante: la batalla legal por la custodia, las heridas del pasado, y la necesidad de probar, no solo a Lucía, sino a sí misma, que podía ser digna del legado de Sofía. La batalla por la custodia de Lucía se convirtió en el mayor desafío de Elena. Los servicios sociales, aunque inicialmente la habían considerado candidata por ser la única familia cercana, comenzaron a cuestionar su idoneidad. La carta de Sofía, en la que expresaba su deseo de que Lucía creciera en un entorno que respetara su identidad, pesaba como una losa. Elena sabía que su historial de rechazo hacia Sofía no jugaba a su favor. En una audiencia preliminar, la trabajadora social, una mujer llamada Beatriz, fue directa: señorita Morales, no ponemos en duda su intención, pero necesitamos pruebas de que puede ofrecerle a Lucía un hogar donde se respeten los valores que sus madres le inculcaron. Elena salió de la reunión temblando. Sabía que no bastaba con buenas intenciones. Necesitaba demostrar que había cambiado, que estaba dispuesta a abrazar el mundo de Sofía, un mundo que aún le resultaba ajeno en muchos sentidos. Decidió buscar ayuda en la comunidad de Chueca. Marta, la amiga de Sofía, la conectó con un grupo de apoyo para familias queer. Allí Elena conoció a personas que la desafiaron a cuestionar sus creencias más profundas. Una noche, durante una reunión, una mujer trans llamada Clara compartió su historia de rechazo familiar y cómo había encontrado una nueva familia en la comunidad. El amor no se trata de juzgar, dijo Clara. Se trata de aceptar, incluso cuando no entiendes. Esas palabras resonaron en Elena.
Por primera vez comenzó a ver su rechazo hacia Sofía no como un acto de lealtad a su familia, sino como una traición a su hermana y a sí misma. Mientras tanto, Lucía empezaba a abrirse más. Una tarde, mientras pintaban juntas en el comedor, la niña le mostró un dibujo, un arco iris con dos figuras que representaban a Sofía y Ana, y una tercera figura, más pequeña, que era ella misma. Pero al lado, había una cuarta figura, con cabello largo y una sonrisa tímida. ¿Esa soy yo?, preguntó Elena, sorprendida. Lucía asintió. Tú también eres mi familia ahora. Elena sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que Lucía la incluía en su mundo, pero también sabía que ese privilegio venía con una responsabilidad enorme. No podía fallarle. Para fortalecer su caso, Elena comenzó a documentar su cambio. Asistió a más eventos en Chueca, se involucró en actividades escolares de Lucía y hasta empezó a leer libros sobre crianza inclusiva. Pero el mayor reto llegó cuando tuvo que enfrentarse a su familia de nuevo. Su padre, Antonio, la llamó para exigirle que dejara de meterse en cosas que no entendía. Esa niña debería estar con una familia normal, dijo con el mismo tono despectivo que había usado con Sofía años atrás. Elena, por primera vez, no se quedó callada. ¿Normal? ¿Como tú que echaste a Sofía por ser quien era? Lucía es mi familia, y voy a luchar por ella, aunque tenga que enfrentarme a todos vosotros. Colgó el teléfono, temblando, pero con una fuerza nueva en su interior. Había roto el último lazo con la mentalidad que la había cegado durante tanto tiempo. Sin embargo, la audiencia final por la custodia se acercaba, y Elena sabía que no sería fácil. Los servicios sociales habían recibido una solicitud de otra pareja, amigos de Sofía y Ana, que también querían adoptar a Lucía. Eran una pareja estable con experiencia en crianza y una conexión profunda con la comunidad queer. Elena, en cambio, era una mujer soltera, con un pasado de prejuicios y sin experiencia como madre. La noche antes de la audiencia, Elena no pudo dormir. Hojeó el diario de Sofía una vez más, buscando una señal, algo que le diera fuerzas. Encontró una entrada que no había leído antes. Si algo me pasa, espero que quien cuide a Lucía le enseñe que el amor no tiene reglas. Que sea valiente como Ana y yo lo fuimos. ¿Y si es Elena? Espero que encuentre su propio camino hacia el amor. Elena cerró el diario con lágrimas en los ojos. Sofía, incluso después de todo, había creído en ella. Ahora dependía de Elena demostrar que ese amor no había sido en vano. El día de la audiencia llegó como una tormenta. Elena se presentó en el juzgado con un nudo en el estómago, sosteniendo la mano de Lucía, que llevaba un vestido azul que Sofía le había comprado. La niña parecía ajena a la tensión, tarareando una canción mientras jugaba con su osito. Pero Elena sabía que todo estaba en juego. En la sala, la pareja que también buscaba la custodia de Lucía, Diego y Laura, estaba sentada al otro lado. Eran amigos cercanos de Sofía y Ana, y su presencia en la comunidad era impecable. Diego, un hombre de unos 35 años con una sonrisa amable, y Laura, una mujer de mirada cálida, parecían todo lo que Elena no era: seguros, experimentados, aceptados. La trabajadora social, Beatriz, presentó el caso con neutralidad, pero sus palabras fueron claras: la prioridad es el bienestar de Lucía. Necesitamos asegurarnos de que crezca en un entorno que honre la memoria de sus madres. Cuando llegó el turno de Elena, se levantó con las piernas temblorosas. Había preparado un discurso, pero en ese momento, las palabras ensayadas se desvanecieron. En cambio, habló desde el corazón. Cometí un error terrible con mi hermana, comenzó con la voz quebrada. La juzgué, la rechacé y perdí la oportunidad de conocer la vida hermosa que construyó con Ana y Lucía. Pero desde que Sofía se fue, he intentado aprender, entender, cambiar.
No soy perfecta, pero amo a Lucía, y quiero darle el hogar que Sofía hubiera querido para ella. Un hogar donde pueda ser quien es sin miedo. La sala quedó en silencio. Incluso Diego y Laura la miraron con una mezcla de sorpresa y respeto. Lucía, sentada en el regazo de una asistente, sonrió tímidamente y ese gesto le dio a Elena la fuerza para continuar. Quiero que Lucía crezca sabiendo que el amor de sus madres fue valiente, hermoso, y que siempre será parte de ella. Y si me dan la oportunidad, dedicaré mi vida a asegurarme de que nunca lo olvide. Cuando terminó, las lágrimas corrían por su rostro. No sabía si había sido suficiente, pero por primera vez, sintió que había sido completamente honesta consigo misma. Diego y Laura también hablaron, destacando su compromiso con Lucía y su conexión con la comunidad. Pero cuando el juez preguntó a Lucía con quién quería quedarse, la niña, con una claridad que sorprendió a todos, dijo con Elena. Ella me cuenta cuentos como mami. El juez anunció que tomaría una decisión en una semana, pero para Elena, las palabras de Lucía fueron una victoria en sí mismas. Esa noche, mientras acostaba a la niña, le prometió, voy a hacer todo lo que pueda para ser la tía que mereces. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y ansiedad. Elena continuó asistiendo a talleres y eventos en Chueca, decidida a aprender más sobre la comunidad que había sido el hogar de Sofía. También comenzó a escribirle cartas a su hermana, cartas que nunca enviaría, pero que la ayudaban a procesar su culpa y su amor. Una tarde, mientras paseaban por el Parque del Retiro, Lucía señaló un arco iris en el cielo después de una lluvia ligera. Mira, tía Elena. Es como el dibujo de mami, exclamó. Elena sonrió sintiendo que Sofía estaba allí, de alguna manera, guiándolas. Cuando llegó la decisión del juez, Elena apenas podía respirar. Beatriz la llamó a su oficina y, con una sonrisa contenida, le entregó un sobre. Elena lo abrió con manos temblorosas. La custodia de Lucía le había sido otorgada. Lloró de alivio, de alegría, de gratitud. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Criar a Lucía sería un viaje largo, lleno de desafíos, pero también de amor. Y por primera vez, Elena sintió que estaba lista para enfrentarlo. Con la custodia asegurada, Elena sintió que una nueva etapa comenzaba. Pero no era el final de su viaje, sino el inicio de algo mucho más grande, aprender a ser la madre que Lucía necesitaba. Cada día era una lección, desde descifrar los berrinches de la niña hasta entender cómo hablarle de Sofía y Ana sin que el dolor la abrumara. Elena transformó su apartamento en un hogar para Lucía. Pintaron las paredes de colores vivos, colgaron dibujos de la niña y colocaron fotos de Sofía y Ana en cada rincón. Elena quería que Lucía creciera rodeada de sus madres, que su memoria fuera una presencia viva, no un eco distante. Sin embargo, la sombra de su familia seguía presente. Una mañana su madre, Carmen, apareció en la puerta sin previo aviso. He oído que te dieron a la niña, dijo con un tono que destilaba desaprobación. No creo que estés preparada para esto. Elena respiró hondo, recordando las palabras de Clara sobre el amor y la aceptación. Mamá, no te estoy pidiendo tu aprobación. Lucía es mi responsabilidad ahora, y voy a criarla con todo el amor que Sofía y Ana le dieron. Carmen la miró, sorprendida por su firmeza. Por un momento pareció que diría algo más, pero solo asintió y se marchó. Elena sabía que esa conversación no cambiaría a su madre, pero también sabía que ya no necesitaba su validación. En Chueca, Elena encontró una comunidad que la acogió poco a poco. Marta y otros amigos de Sofía se convirtieron en su apoyo, ayudándola a navegar los desafíos de la crianza. También comenzaron a invitarla a eventos culturales, desde proyecciones de cine queer hasta talleres de arte para niños. Lucía florecía en ese entorno, riendo y jugando con otros niños,
mientras Elena aprendía a soltar sus últimos prejuicios. Una noche, durante un festival en la plaza de Chueca, Elena y Lucía se sentaron a ver un espectáculo de danza. La música llenaba el aire, y las luces pintaban el cielo de colores. Lucía, con los ojos brillantes, se subió al regazo de Elena y le susurró: «Tía, ¿crees que mami y mamá están felices?». Elena la abrazó con fuerza. «Creo que están muy orgullosas de ti. Y de nosotras». Ese momento marcó un cambio profundo en Elena. Por primera vez sintió que estaba honrando el legado de Sofía, no solo por obligación, sino por amor. Pero aún había días en que la culpa regresaba, recordándole las palabras crueles que había dicho, las oportunidades perdidas para reconciliarse con su hermana. Para enfrentarlo, Elena comenzó a escribir un blog anónimo, compartiendo su viaje desde el rechazo hasta la aceptación. Escribía sobre su amor por Lucía, sobre las lecciones que Sofía le había dejado, sobre la importancia de cuestionar los prejuicios. El blog, titulado El arcoíris de Sofía, comenzó a ganar seguidores, muchos de los cuales eran personas que, como Elena, buscaban redimirse de sus propios errores. Una noche, mientras leía comentarios en el blog, Elena encontró uno que la dejó sin aliento: «Gracias por compartir tu historia. Me ha dado esperanza para reconectar con mi hermano, a quien rechacé por ser gay». Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran de gratitud. Tal vez a través de sus palabras, estaba extendiendo el legado de Sofía más allá de su propia vida. Mientras tanto, Lucía crecía, mostrando la misma valentía y alegría que Sofía había tenido. En la escuela, defendía a sus amigos con fiereza y hablaba con orgullo de sus dos mamás. Elena, al verla, sabía que estaba haciendo algo bien, aunque aún tuviera mucho que aprender. El camino no estaba exento de tropiezos. Había noches en que Lucía lloraba por sus madres, y Elena solo podía abrazarla, sintiéndose impotente. Pero cada abrazo, cada cuento, cada arcoíris dibujado juntos, era un paso hacia la sanación. Un año después de la muerte de Sofía, Elena y Lucía caminaban por el Parque del Retiro, como lo hacían cada domingo. El sol brillaba, y los árboles estaban en plena floración, llenando el aire de un aroma dulce. Lucía, ahora de 6 años, corría delante persiguiendo una mariposa, mientras Elena la seguía con una sonrisa. Habían pasado por tanto juntas, las noches de lágrimas, los días de risas, los momentos de duda y los de certeza. Elena ya no era la mujer que había rechazado a su hermana. Había aprendido a amar sin condiciones, a celebrar la diversidad, a construir una familia con Lucía basada en el respeto y la memoria de Sofía y Ana. Ese día Elena llevaba algo especial en su bolso, una carta que había escrito para Sofía, una carta que planeaba dejar en el lugar favorito de su hermana en el parque, junto al estanque. Mientras Lucía jugaba, Elena se sentó en un banco y sacó la carta, leyéndola en silencio. Querida Sofía. No hay día en que no desee haberte dicho cuánto lo siento. Fui una cobarde, una ignorante y te perdí por eso. Pero te prometo que estoy haciendo todo lo posible para ser la hermana que merecías, aunque sea a través de Lucía. Ella es tu luz, tu legado, y la amo con todo mi corazón. Gracias por darme una segunda oportunidad, incluso cuando no la merecía. Te quiero siempre. Elena dobló la carta y la dejó bajo una piedra, junto a una flor que Lucía había recogido. No era un adiós, sino una promesa de seguir adelante, de mantener viva la memoria de Sofía en cada paso que diera con Lucía. Cuando regresaron a casa, Elena encontró un correo electrónico de una editorial. Habían leído su blog y querían publicar su historia como un libro, una historia de redención, amor y familia. Elena dudó, pero Lucía, al enterarse, exclamó: «Tía, hazlo. Así todos sabrán lo geniales que eran mami y mamá». Elena sonrió, sabiendo que esa era la señal que necesitaba.
Aceptó la oferta con la condición de que los ingresos se destinaran a organizaciones que apoyaran a familias queer y a niños adoptados como Lucía. Meses después, el libro titulado El arcoíris de Sofía se publicó. En la dedicatoria, Elena escribió para Sofía y Ana, cuyo amor me enseñó a ser mejor. Y para Lucía, mi razón para seguir. El día del lanzamiento, en una librería de Chueca, Elena miró a la multitud que había venido a apoyarla. Marta, Javier, Clara y otros amigos de Sofía estaban allí, junto con Lucía, que sostenía un dibujo de un arcoíris para regalarle. Mientras firmaba libros, Elena sintió una paz que nunca había conocido. Había encontrado su lugar, no solo como la tía de Lucía, sino como parte de una comunidad que celebraba el amor en todas sus formas. Esa noche, mientras acostaba a Lucía, la niña le preguntó: ¿Crees que mami y mamá saben que estamos bien? Elena la abrazó con lágrimas en los ojos. Lo saben, pequeña. Y están muy orgullosas de ti. El camino de Elena no había terminado. Habría más desafíos, más momentos de duda, pero también más amor, más risas, más arcoíris. Y en cada uno de ellos sentiría a Sofía a su lado, guiándola, recordándole que el amor siempre encuentra una manera de sanar, de unir, de redimir.